6900, el número para opinar y jugar en Viva la Tarde. Viva la Tarde. Hablar en público, qué tema, ¿eh? Y debatir, escucha esta, anotá, ¿cómo hacer para tener siempre razón en un debate? Qué ideal, vamos todos. Ya me anoto, vamos todos. No, yo, vos sabés que justo tengo acá para presentarles a Ismael Linares, es profesor de oratoria, además justamente sabe mucho del arte de redactar discursos, de saber cómo, vieron que bien dicen, no es solamente lo que uno dice, sino cómo lo dice, y hay que saberlo, hay que tener conocimientos, así que bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Bueno, yo a ustedes las escuchaba por la radio solamente, y sin embargo, ahora me han permitido venir aquí a conversar con ustedes. Estoy muy contento y soy yo el agradecido. Gracias, por favor. Bueno, Ismael, hablar en público habrá algunos tips que ayuden, ¿no? Para ver si pueden decir, bueno, tenés que decirle a alguien que, lo hablamos más temprano, es para un profesor, para una persona cualquiera, para un político, un comunicador, por supuesto, pero ¿cuáles son algunos de los tips que vos podés dar para decir, bueno, estas son algunas cosas que te pueden ayudar? Bueno, el primer error que comete una persona normal que nunca recibió formación en oratoria al momento de preparar un discurso es redactarlo. Entonces el tipo va, lo redacta y acto seguido comete el segundo error, que es memorizarlo. Entonces, con esas dos acciones ya dio los dos primeros pasitos hacia el borde del abismo, le diría. Un discurso no se redacta jamás. Un discurso se estructura de forma tal que el orador debe tener solamente el orden de las ideas que quiere mencionar. Jamás debe hacer el intento de aprender palabra por palabra lo que va a decir luego. Te olvidaste de una y estás en el horno. Exacto. Ahí está. Exacto. No hay plan B. No podemos hablar en público si en todo momento estamos tratando de recordar la próxima palabra. La próxima palabra tiene que salir como fruto de la improvisación, del mismo modo que surge en una conversación con los amigos. Además, no solamente el hablar, sino, por ejemplo, estás frente a un auditorio y la primera pregunta es, ¿qué hago con las manos? Por ejemplo, la posición del cuerpo, cómo enfrentar, ¿miro a los ojos, no miro a los ojos? ¿Qué se hace con todo ese entorno que se genera en un discurso, por ejemplo? Bueno, con respecto a la mirada, lo que conviene es fulminar al público con una mirada que no tiene que ser violenta, tiene que ser más bien protectora y que transmita seguridad. Nos enseñaban una serie de cosas antes que consistían en mirar a la pared y olvidarse que el público está presente. Y el público, el famoso punto fijo. El público es como la novia que nos dejó. Cuanto menos pensamos en ella, más presente está. El orador debe más bien solazarse con la mirada del público, debe sumergirse en la mirada del público al punto de perder conciencia de su propio cuerpo. Y eso me lleva a hablar del empleo de los brazos, de las manos, de los gestos. Los gestos le sirven al orador. Son lo mismo que es la cola para el león con la cual se pega antes de lanzarse al ataque. Los gestos nos sirven a nosotros para que la sangre circule. No puedo estar hablando en público si estoy pensando qué hacer con la mano. Los gestos tienen que salir de modo involuntario. Ismael, me dicen, el tema es que no me sale. Claro, ¿cómo se logra? Al principio lo practicamos de forma exagerada, todo el tiempo suficiente hasta que salgan de modo natural. Las técnicas de oratoria se aprenden, se practican y luego se olvidan. No podemos hablar en público y al mismo tiempo recordar toda esta seguidilla de reglas. Entonces, ¿con eso estás queriendo decir que el buen orador no nace, sino que también se puede construir? Yo he visto buenos oradores que han nacido tales, pero he visto también oradores que no nacieron con el don de la palabra, que luego de entrenar superan a los oradores que han nacido de modo natural. Porque hay técnicas que no se pueden traer de nacimiento. ¿Sí? Por ejemplo, las técnicas de debate, de las cuales ahora vamos a conversar, según me comentaron. Que nos resulta muy interesante, la verdad que sí. Y decirnos, ¿cómo es esto de tener un curso de argumentación y de debate para sostener un punto de vista sin enojo, sin peleas y con la tranquilidad de poder contestar? ¿Cómo se enseña a debatir, a no perder la paciencia, a no perder el control, a no enojarse, porque el que se enoja pierde? Mirá, la primera confusión que surge acá es confundir la realidad
con la magia de las palabras. ¿Sí? Yo no soy un líder espiritual, yo no soy San Cono que le digo a la gente cómo alcanzar la verdad. De hecho, yo tengo más dudas que certezas. Ahora, la palabra, o el empleo de la palabra, encierra cierta magia que nos permite argumentar y poner en duda casi cualquier razonamiento. Las primeras armas que enseñamos en el curso son estructuras verbales que nos ayudan a avanzar a punta no de afirmaciones como hace todo el mundo, porque el que afirma se regala. Nosotros vamos avanzando, en principio, a punta de preguntas. Entonces, pongamos por caso, alguien nos trae una estadística para sustentar su argumento. A veces basta que yo intente acorralarlo con 2 preguntas para que sea más específico. ¿Quién la calculó? ¿Dónde? ¿En qué año? ¿Aplican al Uruguay? ¿Así? ¿Qué estudio lo verifica? Suponete que esa persona tiene todas esas respuestas. Yo puedo continuar todavía. Absolutamente todas las estadísticas que nos han traído y que en principio parecían buenas, ¿han dado buenos resultados? ¿Todas? ¿Eso quiere decir que las has leído todas? Entonces, ¿por qué dijiste que sí al principio? Además nos mira fijo, Vero. Nos vamos fijo. Y yo ya estoy aterrada con la estadística. No me acuerdo dónde la saqué, si fue internet. Empezó a mirar la fuente, hermosa, claro. La leí tan fue anoche, era tarde. La semana que viene? ¿Puede ser? No, claro, Ismael, hay una cosa en la mirada también que es muy fuerte, ¿no? Porque por algo dicen, ¿no? Lo que es el poder de la mirada. Es que, por ejemplo, si uno cierra los ojos pierde el equilibrio. Bueno, la mirada es muy importante. Una mirada fija a los ojos del otro. Algo he hecho mal entonces, porque la función del orador no tiene por qué ser amedrentar al otro. Ni amedrentar. Y yo creo que sí. Yo creo que estamos, viste que, no sé en tu familia, en la mía, no sé con tu grupo de amigos, en el mío, si no hay una peleita en la mitad del asado, ya estuvo medio aburrido, hermano. Nos pedimos y decimos, che, estuvo medio flojo porque no nos peleamos por nada. Me saca el tema del feminismo, otro saca el tema de la política, y ahí la picamos. Si no, el fútbol, si no se pica con el fútbol, ahora la política. Como que la política nos divierte siempre, el feminismo, el machismo, ahí siempre la picamos. Digo, la gente en general le divierte debatir, ¿no? En general es una diversión, es como una especie de esgrima. Es algo con lo que hacemos mucho hincapié en el curso. Y muchas veces, puestos en un debate o en una conversación, sentimos la tentación de afirmar, no tanto por tener la esperanza de convencer al otro de nuestra postura, sino más bien por ver satisfecho nuestro deseo de expresarnos. Es muy interesante aprender el arte de preguntar. Ustedes son especialistas en eso, son periodistas, pero la pregunta tiene unos efectos increíbles en la cara de las otras personas. Hay mandíbulas que empiezan a oscilar. Hay plateas de sabelotodos que se quedan mirando y se preguntan, ¿cómo diablos lo hizo? ¿Cómo lo hicimos? A través de una pregunta. Cualquier gil como yo puede acorralar a una persona erudita, estudiada, solamente con hacer 2 preguntas. Era el secreto de Sócrates. Nadie resiste 3 preguntas seguidas que lo obliguen a ser más específico. Buen punto, dan ganas de conocer mucho más, ¿eh? Hay comentarios que lo hablábamos inclusive antes, que por ejemplo, en este caso estamos hablando de enfrentarnos a una audiencia de eruditos y de repente uno dice, bueno, pero ¿yo cuándo me voy a tener que enfrentar? Pero lo comentábamos antes de que vinieras, por ejemplo, a la hora de defender una tesis, de dar un oral, que es algo como mucho más cercano, a la hora de, no en un auditorio de 5.000 personas, pero sí en una clase en la que tenemos que presentarnos, en una empresa, cuando tenemos que hacer valer nuestras ideas ante nuestros jefes o ante, justo vinieron de la casa matriz. ¿Para eso también se aplican estas técnicas? Por supuesto, lo lindo de las técnicas de oratoria es que se aplican también todas, a la conversación, a una conversación que puede ser con los amigos, que puede ser en la clase, que puede ser en privado, que puede ser en el dormitorio. Hay simplemente una serie de técnicas que varían un poquito con respecto a la conversación, que es la forma de preguntar. La gracia de la conversación es hacer que el otro hable, es hacer que el otro brille, es hacer que la otra persona se sienta la campeona del grupo. Entonces ahí basta hacer 2 o 3 preguntas abiertas. Como saben, las preguntas cerradas son aquellas que esperan una respuesta de sí o no. Las abiertas son las que invitan al otro a explayarse, a hablar, a contarnos todo lo grande que es. Entonces, bueno, en una conversación conviene más bien enfrentar a la otra persona de ese modo.
para que sea ella la que hable. Ismael, vos al comienzo dijiste que un error muy común es escribir todas las palabras que uno quiere decir en un discurso, en la inauguración de un local de ropa, como que fuera en el baby fútbol frente a los demás padres o para un político. Mucha gente lo escribe y se lo memoriza, y eso puede ser muy malo porque en realidad si te olvidas una palabra te pierdes todo eso. Pero también lo que uno escribe se lo olvida también. Si uno tiene que decir, es muy común que la gente arranque a hablar y no diga buenas tardes, no agradezca al dueño de casa, no agradezca al sponsor o terminen de una manera bruta y no digan, bueno, muchas gracias, hoy vamos a escuchar las preguntas, o vamos a tomar ahora una copa, o vamos a comer un choripán. O sea, como que lo que uno no escribe antes también es complicado. Eso de olvidarse de algunas partes del discurso, de información que realmente es importante. Ahí está, pero yo te diría que es perfectamente normal. Todos los oradores que tienen experiencia, luego de haber dado el discurso, me dicen, Ismael, me olvidé de decir esto. Es perfectamente normal. ¿Por qué? Porque lo correcto está dado por no emplear neuronas mientras hablamos en recordar cosas. Ahora me dirás vos, el tema es que de esto no me puedo olvidar. Fenómeno, eso llevando anotado. Los oradores, los Obama, los Sarkozy, los periodistas leen. No leen a modo, no leen todo lo que... Cada palabra, son digamos como una pequeño plan, pero tienen sus hojas, pero tienen sus hojas. Y la oratoria tiene mucho de sacarle misterio al asunto. La oratoria no es misteriosa, hay misteriosos, ¿sí? Entonces, en el momento que vos no te puedas olvidar de algo, simplemente tomás la hoja, la lees y lo decís. Tampoco tiene nada de vergüenza, ¿no? Ahora, hablaba recién de Obama. En Uruguay hemos tenido presidentes que me animo a que, corríjame al señor Bresero si me equivoco, que rara vez agarran un papel. Presidentes que tienen una facilidad de palabra muy grande, que te hablan una hora sin mirar un papel, sin mirar una cifra, sin mirar una idea, que van, digamos que con su natural facilidad llevan adelante una horita de discurso. Los presidentes norteamericanos suelen leer sus discursos. Suelen leer, exacto. Tengo un amigo periodista que dice, el día que tengamos presidentes que leen, este país va a empezar a cambiar porque van a empezar a dejar de payar para decir cosas más concretas y menos en el aire. ¿Qué pensás de esos dos estilos? Porque en Uruguay está visto en la gente como una gran virtud. ¿Viste qué fenómeno? No te lee una palabra y te habló una hora y te envolvió, porque evidentemente tenemos políticos de mucha calidad, eso es lo que yo creo, y de que tienen una gran facilidad de palabra, ¿no? Para envolverte además al espectador. ¿Qué pensás de los dos estilos de pronto? Cuando decimos leer, a mí me gustaría aclarar en bien del arte de la oratoria, digamos que, como decía recién, no se trata de leer palabra por palabra, se trata de ir mirando la estructura de lo que va a decir. Ese tipo de discursos por lo general resultan más ordenados, resultan más elocuentes. En la oratoria es muy importante el orden en que vamos diciendo las cosas. Hay oradores que omiten ese ayuda a memoria, digamos, porque son buenos, porque lo recuerdan de todos modos, y hay otros que lo omiten porque se han permitido, no sé cómo decirlo, pero se han permitido improvisar algunas cosas que conviene no improvisar en la oratoria. Entonces, a mí me gustaría medir frente a frente a una persona que está improvisando todo su discurso con otra que lo haya preparado como debe prepararse. Yo sospecho que gana el que se ha preparado bien y el que lleva una estructura. En Uruguay pensás que si, por lo que has escuchado, y evidentemente como es tu métier, o es a lo que te dedicas, la gente te hablará de este tema y observarás. Si tuviéramos un político que leyera, como lee Obama, la gente lo vería como que le falta, como que es más débil, como que es más inseguro, como que no es tan capo, porque tiene un papel adelante. Esa es nuestra idiosincrasia hoy. Y esta pregunta no tiene nada de, digamos, es más bien una impresión tuya respecto a tus años de dedicarte al asunto. O sea, está muy valorado el hecho de decir, qué fenómeno, viste que no te agarra un papel. El tema es que llevar un papel te puede aportar credibilidad. Imagínate que yo voy a mencionar un dato concreto. ¿Cómo sueno más creíble? Si lo digo de memoria o si digo, lo voy a decir textual y lo leo. Y ya al leerlo adquiero una idea de por dónde voy. Hay algunas pisaditas para leer. En el caso que vos no quieras mirar la estructura por nada del mundo, tenés de todas maneras algunas pisaditas para guiarte y mirarla por derecha.
voy a citar a un tercero. ¿Cómo soy más creíble? Si lo cito de memoria, si lo cito más o menos como dijo fulano, o si digo cito textual. Le agarras el papel y le pones toda la seguridad. Y lo leo. Y leo la cita. Ese orador resulta más creíble. Bueno, Ismael Linares, profesor de oratoria, redactor de discursos, y ustedes lo pueden ubicar por Facebook, está la página de Aprende a hablar en público, argumentación también es uno de los cursos que empiezan próximamente. Gracias por tu tiempo y mucha suerte. Muchas gracias a vos por la invitación. Hasta luego, ya venimos con las noticias. ¿Por qué se calucha? Si estás escuchando Viva la Tarde.